Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento de SQL Server. Vamos a retomar la parte de consulta de datos a las tablas de SQL Server. Algo muy interesante que hemos hecho en el video anterior, que de manera gráfica y de manera fácil hemos obtenido una consulta. Y ustedes pueden observar que el resultado que nos ofreció el SQL Management Studio es que nos ofreció una parte de codificación y un resultado que es la parte final o el objetivo de todo tipo de consulta. ¿Ok? Entonces, bueno, esa fue la consulta a nivel gráfico, ¿ya? Sin emplear ninguna manipulación de código, simplemente el código te lo generó. Y esta parte es la que nosotros le vamos a dar todo el énfasis del aprendizaje. Aquí sí nos vamos a detener un poco en toda la parte de las consultas SQL, porque es muy amplio el tema. Vamos a emplear diferentes funcionalidades para practicarlo y ustedes puedan ver cómo nosotros podemos aprovechar todo este tipo de recursos. Entonces nos centramos un poco en el tema de codificación. Vamos a partir de algo muy sencillo de las consultas SQL. Para esto yo me voy a apoyar con una página web que me puede brindar una información un poco más clara y que de igual forma en la descripción del video también se los voy a compartir esta página. Entonces se encuentra esta página de aquí y es una información muy interesante con respecto a SQL. Básicamente en SQL, muy al margen de que yo me encuentre trabajando ahorita con el servidor de SQL. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que yo aprenda de sentencias SQL o de SQL en sí, en Microsoft SQL, con lo cual nosotros nos encontramos desarrollando todo este entrenamiento, voy a poder aplicarlo en cualquier servidor de datos o en cualquier gestor de base de datos donde prime la normativa SQL. ¿Qué quiere decir con esto? Que de la misma forma que yo aplico un insert, de la misma forma que yo aplico un update, un delete, un select, en este caso que es lo que estamos a punto de desarrollar, yo voy a poder emplear casi al 99% de la misma forma como lo he desarrollado en el SQL Server o en cualquier otra base de datos que yo me encuentre. Capaz con unas pequeñas diferenciales en cuanto a funciones propias del motor de base de datos, pero la sentencia, la forma, la estructura se mantendrá casi en su totalidad de la misma forma. Entonces, es muy interesante esto porque si tú aprendes a dominar el SQL dentro de cualquier gestor de base de datos, tú este aprendizaje lo vas a poder emplear en otro servidor nuevo que te encuentres a punto de aprender, digamos en este caso. Entonces, vamos a comenzar la parte de codificación y vamos a irnos a la parte de acá, a ver. Sentencia seleccionada. Voy a regresar un ratito a la manera original, inglés, ya, ok, y nos vamos a ir a la parte de SQL Select, que es lo que nosotros necesitamos aprender, y podemos observar que tenemos una sintaxis bastante sencilla, ya que es simplemente aplicar select, la sentencia select, mencionamos la columna de información de dicha tabla, hacemos from para hacer referencia a la tabla a la cual pertenece en esta columna de información. Esto de una otra manera lo podemos emplear cuando nosotros, por ejemplo, vamos a irnos a la parte de el SQL Server. Supongamos que, mira, bueno, tenemos claro que aquí tenemos 5 columnas de información de dicha tabla TV usuario, pero yo no deseo las 5 columnas de información como resultado o como consulta de información, solo deseo capaz 2. Entonces, en ese caso, en ese escenario de solicitud, sí podemos emplear este tipo de sintaxis, que podemos definir de manera personalizada qué columnas de información nosotros necesitamos obtener como resultado para nuestra consulta. Entonces vamos a partir de ese sentido, lo que vamos a hacer es aplicar select, la sentencia select, mencionamos o nombramos las columnas de información que necesitamos obtener como resultado. En este caso yo deseo obtener la columna de información código, coma, menciono la siguiente columna de información que yo tenga ya planificado mostrar, en este caso nombres, ok, puedo aplicar una coma más porque deseo una tercera columna de información, en este caso el apellido, apellidos, ok, apellidos, aplico from porque tengo que mencionar que esa columna de información a qué tabla pertenece, en este caso le indico que la tabla de TV usuario, que es la única tabla que he creado hasta el momento, punto y coma, y con esto yo finalizo mi sentencia.
Si ustedes observan, no tengo ninguna observación por parte del editor SQL en cuanto a probabilidad de errores. Y lo ejecuto y obtengo las 3 columnas de información de manera sencilla. ¿Qué es lo que va a hacer a través de mi consulta de información? Me devuelve toda la información que existe en la tabla, pero contemplando las columnas de información que he mencionado. Ok, esa es la primera forma que nos ofrece la página web con respecto a la ayuda, que es muy interesante esta parte. Y si nosotros nos encontramos aprendiendo por primera vez lo que es consulta SQL, debemos comenzar con esta primera parte. Comencemos con lo más sencillo y poco a poco iremos implementando el tema de complejidad. En esta parte de las consultas Select me voy a detener un buen tiempo porque nosotros necesitamos plasmar toda la parte de aprendizaje de la consulta Select, que es muy amplio todo este tema. Y les comento esto porque casi la mayoría de proyectos en producción o que se desarrollen a través del lenguaje de programación y consuman base de datos, utilizan mucho el tema del Select para poder hacer búsqueda de información, para listar información, para poder generar reportes. Entonces es muy usado durante todo este tema de planeamiento. Entonces es muy importante que nosotros lo dominemos completamente esto. En esa parte no se preocupen porque este tipo de entrenamiento tratará de brindarles la mejor información con respecto a ello. Vamos a ir paso a paso, revisamos el libro, la página de ayuda. Después nos indica que también podemos establecer una consulta de información con este pequeño comodín. ¿Qué quiere decir con esto cuando aplicamos el asterisco? Es que nos vamos a referir o le vamos a indicar al SQL Server que deseamos todas las columnas de información. Ya nosotros no necesitamos ser específicos indicando cada columna de información. No, queremos todas las columnas de información de dicha tabla. ¿Cómo lo empleamos? Hacemos un select, aplicamos el comodín asterisco, espacio, from, y mencionamos la tabla de donde vamos a obtener todo el resultado de información. TV usuarios nuevamente. ¿Ya? Punto y coma. A través de esta forma, que lo hemos visto ahorita a través de la página web, mencionamos, planteamos la sentencia select. Este asterisco hace referencia simple y llanamente a todas las columnas de información. Así tengas 5, 6, 7 o solo una columna de información, te la va a mostrar. Ok, hasta aquí tenemos ya el punto y coma. Seleccionamos esta parte para que solo se ejecute esta línea de programación. Ejecutamos y obtenemos el resultado. Entonces, es la manera sencilla de cómo vamos trabajando las consultas SQL. Podemos generalizar si es que queremos toda la información de columnas de información o si necesitamos solo algunas de columnas de información definidas. Aquí tenemos estas dos formas. Ya en el siguiente video de entrenamiento iremos aumentando más el tema de complejidad. Como les dije, me voy a detener mucho en este tema de la consulta SQL, ya que la mayor actividad ya en el plano laboral o de producción, 100% se utiliza mucho la consulta Select. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.